Compañero Víctor Manuel Cairo, compañero embajador de la República de Cuba en Panamá, aquí en La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales por KW Continente. Háblenos un poco de ese mensaje, saludo fraterno a nuestros oyentes a nivel nacional, en una emisora que se escucha desde Darién hasta Bocas del Toro. Te agradezco mucho la oportunidad de este intercambio. Quiero agradecer profundamente al pueblo de Panamá y a los amigos que nos acompañan hoy y que seguramente disfrutarán de esta entrevista. Compañero embajador, háblenos un poco esos últimos avances, los grandes medios tradicionales cooptados por un sector del imperialismo y lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo va Cuba en términos de avances con todo y la situación complicada que provoca el bloqueo, ¿no? Bueno, como tú conoces, la situación de la COVID afectó internacionalmente a muchos países y Cuba no fue una excepción. Después de 3 años prácticamente de COVID, nuestro país logró una importante recuperación a partir de 5 vacunas, 5 candidatos vacunales. 3 de ellos ya se aplican en nuestro país de manera directa a la población y eso nos permitió recuperar un poco la economía y comenzar a recuperarnos desde el punto de vista de salud. A partir de nuestra apertura de la frontera, hemos comenzado a recuperar un poco de turismo y hemos empezado a restablecer algunas de las funciones económicas más importantes que tenía el país y que frenó debido al enfrentamiento de la COVID. Como bien conoces, el país ha estado trabajando intensamente durante todos estos años, enfrentando el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos durante más de 60 años. Ese trabajo implica no solo trabajar para desarrollar el país, sino también en ámbito social y político. Nuestra Asamblea Nacional ha logrado en los últimos años aprobar un grupo de normativas y de leyes que actualizan el sistema económico cubano y que actualizan el sistema social cubano. Entre ellas el Código de la Familia, que constituye uno de los principales instrumentos jurídicos aprobados durante los últimos años y que pone en vigor esa máxima del comandante jefe de cambiar todo lo que debe ser cambiado a partir del momento histórico en que vivimos. En ese sentido, también desde el punto de vista económico, hemos estado trabajando intensamente por lograr no solamente derrotar el bloqueo en la arena internacional y desde el punto de vista comercial, sino también a lo interno, transformando algunos elementos históricos, algunos elementos de carácter estructural de la economía cubana para lograr que a partir de la inserción de las empresas estatales y las empresas privadas poder desarrollar nuestro país y lograr que el sector privado también contribuya al modelo de desarrollo económico cubano. Cuba sigue siendo un país socialista, Cuba sigue siendo un país que defiende la equidad, que defiende el humanismo, que defiende el acceso a los servicios públicos, que defiende y que lucha por una sociedad más justa a partir de la inserción de nuevos elementos y de construir un socialismo propio y construir un socialismo a lo criollo, un socialismo caribeño, un socialismo cubano y latinoamericano. En medio de esto se presentan distintas desinformaciones, digamos, ¿no? De esta manera sabemos que hay todo un bombardeo también mediático, la situación del país que sigue resistiendo el bloqueo, sigue avanzando dentro de su realidad y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica insiste en generar zozobra en la comunidad internacional porque sabemos que no es así. Ahora se habla de bases chinas, de que el Washington Post y la gusanera allí en Estados Unidos ha querido maximizar algo que realmente nosotros como solidarios sabemos que no es así, pero sería bueno también escuchar la opinión desde del Estado cubano. Bueno, esta es una de las últimas campañas que ha montado el gobierno de los Estados Unidos. Se trata esta vez de una falacia, de una mentira, de una construcción de una realidad que no existe, nuevamente por el gobierno de los Estados Unidos. Están acusando a Cuba de tener un acuerdo, un posible acuerdo con China para establecer en Cuba una base de espionaje, lo cual se ha demostrado, lo cual se ha dicho, lo cual ha sido desmentido tanto por las autoridades cubanas como por las autoridades de China. Es una de las maniobras que el gobierno de los Estados Unidos utiliza con cierta frecuencia para tratar de crear y de generar condiciones para arreciar la política hacia Cuba, para arreciar el bloqueo hacia Cuba y para justificar
una posible agresión contra nuestro país. El bloqueo siempre y se ha constituido en un instrumento de agresión contra Cuba. Cuando aumentan las presiones, cuando aumentan los llamados a nivel internacional, cuando aumenta el grupo de países reclamándole al gobierno de los Estados Unidos que debe cesar en el bloqueo, entonces aparece una maniobra como esta. Ya lo vivimos antes con la creación o el famoso, diríamos, empezaron a decir que el síndrome de La Habana o los ataques acústicos, y se inventaron un grupo de terminologías para describir una situación de enfermedad supuesta que tenían algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que científicamente se ha demostrado de que no fue posible, de que no era posible, de que no había en ningún caso ningún tipo de agresión, ni que se había orquestado ningún tipo de agresión. Luego, esos mismos síntomas médicos comenzaron a verse en funcionarios norteamericanos en países como Austria, en países europeos, en países asiáticos, en países que no necesariamente son países donde hay una diferencia ideológica con Estados Unidos. Y a partir de ahí se ha ido desmontando poco a poco con una visión científica por parte de Cuba, por parte de los propios científicos de Estados Unidos, donde se demuestra de que no se trata de un hecho verídico, se trata de una campaña montada, orquestada para justificar fines políticos, para justificar acciones de agresión política, acciones que no tienen un sustento científico ni legal. Por lo tanto, a cada rato se buscan este tipo de maniobras. Hemos dicho, lo hemos definido, lo ha dicho el canciller cubano, lo han dicho varias autoridades de la Cancillería, lo hemos dicho en nuestra embajada a través de las redes sociales, de que no existe en Cuba una base militar china y mucho menos una base china de espionaje. La única base militar que se encuentra en territorio cubano y que se encuentra usurpando la soberanía del pueblo cubano es la base naval de Guantánamo, una base que los propios norteamericanos han utilizado como cárcel, que han violado el derecho internacional humanitario, que la han utilizado para cometer violaciones graves de los derechos humanos. Esa es la única base militar que existe en Cuba extranjera, base militar que hemos repudiado y que Cuba históricamente ha repudiado la presencia de bases militares extranjeras en América Latina, y nuestro compromiso con la paz, nuestro compromiso con la región, con una región pacífica, está demostrado, no solamente con ser sede del proceso de paz en Colombia, sino también por nuestra forma de reaccionar siempre, por nuestros compromisos con los documentos que se han adoptado en el marco regional multilateral. Por ejemplo, nosotros somos defensores de la Declaración de América Latina como una zona de paz, la cual se adoptó en una cumbre de la CELAC celebrada en La Habana. Por lo tanto, la posición está clara. Cuba no tiene bases militares, excepto la base usurpadora de Guantánamo en territorio cubano, que, como hemos dicho, lo hemos condenado. Nosotros queremos agradecer y aprovechar esta ocasión para agradecer además al pueblo panameño, al movimiento de solidaridad de Panamá con Cuba, al movimiento de la paz en Panamá, a los sectores sociales que siempre han condenado y rechazado la presencia de esa base militar en Cuba, y que lo están haciendo hoy, que lo seguirán haciendo, y sabemos que podemos contar con ellos. Pero reitero, la base militar china de la cual se nos acusa es una pura falacia, es una pura mentira, es una realidad construida. Los pobladores del propio lugar de donde se dice que está hoy esa base militar han salido a desmentir, han dicho esa base, esa unidad militar existe hace muchísimo tiempo y nada tiene que ver con China. Jamás hemos visto un chino en Bejucal. Se trata de instalaciones que han tratado de utilizar como referentes, que no tienen sustento en la veracidad. Estos son procesos, quiero aprovechar, y estos son procesos importantes para denunciar cómo se construye en las redes sociales una realidad que no existe. Si el gobierno de Cuba no sale y declara rápidamente que esto es una base militar falsa, esto estuviera ya en las redes sociales, estaría hoy en los grandes medios de prensa, como está, diciendo y acusando a Cuba de espionaje, usando a Cuba como una amenaza para Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que Cuba es el país que ha sido víctima de los ataques de Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que Cuba ha sido víctima de agresiones organizadas desde Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que Cuba ha sido víctima del terrorismo organizado
por organizaciones desde la Florida, desde Estados Unidos, y que ha contado incluso con el aval y ha contado con el aval de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede victimizar al agresor. Estados Unidos es el agresor. Estados Unidos es quien ha agredido a cientos de países en América Latina, en el mundo, incluidos varios países de América Latina, incluida Cuba. Y en el marco de estos escenarios, ¿no? Complicados, de manipulación, también tenemos las luces, grandes luces, como la presencia pronto de nuestro héroe cubano, Fernando González York, y además en el marco de la solidaridad que siempre se ha mantenido de nuestros pueblos, una actividad. ¿Qué nos puede hablar de la presencia del héroe, nuestro héroe cubano, camarada, compañero, y además de las actividades que se presentan, ¿no? En el marco de la presencia del compañero? El compañero Fernando, después de una gira por varios países de América del Sur, donde ha sido recibido por autoridades y el movimiento de solidaridad con Cuba en América del Sur, regresa a Cuba y antes pasará por Panamá, del día 19 al 21. Cumplimentará una importante agenda de trabajo que incluye encuentros con los movimientos sociales, con autoridades panameñas y con autoridades del Parlamento panameño. Es para nosotros un motivo de especial significación que Fernando visite Panamá. Es la primera vez que lo hace desde que fue liberado, y por lo tanto que uno de nuestros 5 héroes, alguien por el cual el pueblo panameño también tanto tributó para su liberación en aras de la solidaridad. Aquí hay que recordar que la presencia de Fernando junto a 4 de nuestros jóvenes, que fueron después los 5 héroes, se debía fundamentalmente a esa misma lucha de Cuba contra el terrorismo, contra las organizaciones terroristas establecidas en la Florida, que enfrentaban directamente dentro de ellas para evitar que esas organizaciones siguieran causando daño a nuestro país. Y entre esos organizadores y entre esos terroristas estaba Luis Posada Carriles, que yo estoy seguro que todo el que esté viendo este programa recordará que Luis Posada Carriles fue aquel sujeto que intentó asesinar a Fidel en el año 2000 en la Universidad de Panamá, en el Paraninfo, junto a miles de panameños que se encontraban reunidos ese día allí para intercambiar con el comandante jefe. Estamos hablando de uno de los terroristas más significativos de la historia de América Latina y del mundo, y que se dedicó toda su vida a enfrentar y a tratar de asesinar al comandante en jefe y a la revolución cubana y a sus principales líderes. Es el causante de la voladura, es el promotor, es el organizador de la voladura del avión donde iban atletas cubanos. Por lo tanto, se trata en realidad de un grandísimo honor poder tener a Fernando acá, un luchador antiterrorista, y de que sea recibido por el Movimiento Solidaridad con Panamá. El día 19 de junio, a las 6 de la tarde, en el Paraninfo, los esperamos y estamos seguros que nos acompañarán y acompañarán a Fernando en ese momento histórico, donde podrá recordar, no solamente rendir homenaje a la presencia de Fidel y a aquel momento histórico, sino también rendir homenaje y ofrecer agradecimiento a toda la lucha del Movimiento Solidaridad de Panamá con Cuba y por la lucha por los 5 héroes. Así que yo creo que habrán otras actividades, otras de corte más reducido, pero será un momento único. Es la primera visita de Fernando González York, quien es además de héroe de la República de Cuba, presidente del Instituto de Amistad con los Pueblos. Por lo tanto, es un gran honor para la Embajada de Cuba ser anfitriona de esa visita y poder organizar de conjunto con el movimiento social y con el movimiento Solidaridad con Cuba en Panamá ese importante acontecimiento. Bueno, ya para cerrar y para que se despida también, denos sus redes sociales, las redes de la embajada, para que la gente también conozca, ¿no? Los que nos están escuchando, los que nos verán, en función de que también no se dejen llevar de la información manipulada de los grandes medios que están entregados al imperio. Nuestra embajada está en todas las plataformas de redes sociales. Puede buscar a @Cairo Palomo, es la cuenta Twitter mía, por la cual yo más uso y más me comunico con las redes sociales, por las redes sociales. Y además puede buscar a partir de ahí a toda la embajada de Cuba, @Embacuba Panamá,
pueden encontrar también en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter y en TikTok. O sea, estamos en todas las plataformas y redes sociales por las cuales puede seguir a nuestra embajada y todo lo que acontece en las relaciones bilaterales entre Cuba y Panamá. Es motivo especial para nuestra embajada trabajar por el fortalecimiento de los vínculos históricos que caracterizan a nuestros pueblos. Estamos trabajando intensamente en proyectos de cooperación, tanto en el área de salud como cultura, educación, deporte y en todas aquellas esferas, medio ambiente, científico-técnico, en un grupo importante de esferas donde podemos contribuir a fortalecer las relaciones y donde seguramente el pueblo panameño también será beneficiado, porque de eso se trata nuestra revolución, de compartir no todo lo que nos sobra, sino de compartir lo poco que tenemos. Y esa es nuestra esencia en la política exterior: compartir solidaridad y hermandad con el resto de los pueblos y en especial con el pueblo panameño, con el cual nos unen históricos lazos de amistad. Muchas gracias.